Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar APIs Pythonicas con GraphQL. En primer lugar me presento, mi nombre es Nahuel Ambrosini, soy desarrollador Python y hoy en día lo que más me interesa es aprender sobre el diseño de APIs, en particular usando GraphQL, y de ahí un poquito el origen de esta charla, compartir un poco lo que aprendí. Y por último, como disfruto de lo que hago, de lo que trabajo, cuando tengo tiempo libre y quiero aprender sobre algo, creo algún repo relacionado en GitHub en mi usuario Ambro17 y por ejemplo la demo que vamos a ver hoy está ahí subida, así que nada, por si quieren explorarla, ahí tienen la referencia. Bueno, vamos a la charla. Está dividida en 3 secciones. En primer lugar vamos a hablar de qué son las APIs Pythonicas y cómo diseñamos APIs Pythonicas. Después vamos a introducir los conceptos básicos de GraphQL para entender un poquito qué es. Y por último vamos a hacer una demo de una API para ver cómo luce una API Pythonica con GraphQL. Bueno, ¿qué son las APIs Pythonicas? En primer lugar, debemos reconocer que las APIs Pythonicas no ocurren por accidente, sino que son el resultado de un proceso de diseño bastante particular, digamos, y en ese sentido a mí me gusta mucho una frase que dice que diseñar una API es el arte de hacer simple lo complejo. Y me gusta porque una API es una interfaz que genera abstracciones para ocultar cierta complejidad y lo hace de forma de que sea simple de hacer lo que esa API quiere ofrecer. Y también me gusta el aspecto de arte porque tiene un componente de subjetividad y de empatía, de ponerse en el lugar del cliente y pensar cómo es la forma más fácil de utilizarlo en lugar de cómo es más fácil implementarlo, por ejemplo. Y en ese sentido, considero también que todos los programadores somos diseñadores de APIs porque estamos generando todos los días abstracciones sobre la realidad para bajar su complejidad y poder operar de forma más simple con ella. Entonces, bueno, a partir de esta definición surgen distintos tipos de APIs. En primer lugar, los lenguajes, como por ejemplo Python, que es mi API favorita, que nos abstrae de toda una complejidad asociada a la interacción con el sistema operativo, el manejo de memorias, el GIL y todo eso. Python nos abstrae y nos ofrece una interfaz súper simple con un lenguaje que tiene una sintaxis súper clara, súper legible y nos permite hacer aplicaciones de todo tipo, desde aplicaciones web hasta algoritmos de Machine Learning, Data Science y lo que queramos de forma simple. También tenemos APIs de tipo librería, como Flask, que nos ofrecen una interfaz simple para asociar mediante decoradores rutas a ciertas funciones y podemos devolver un string, un diccionario y también se encarga de construir una respuesta HTTP. Todo eso, toda esa complejidad está abstraída por la librería y nosotros operamos sobre conceptos intuitivos y simples. Después están los CLIs, por ejemplo curl o HTTPy, que mediante la línea de comandos podemos hacer request HTTP o de otro tipo y usando flags o comandos o argumentos. Y por último están las clases, que nosotros cuando definimos una clase y sus métodos públicos estamos definiendo cierta interfaz, cierta API, en el sentido que estamos ocultando cierta información, por ejemplo con atributos privados o métodos privados, y estamos ofreciendo una forma simplificada de hacer aquello que esa clase sabe hacer. Bueno, habiendo definido qué entendemos por API, podemos avanzar y pensar qué es una API Pythonica. Una API Pythonica es fácil de usar y es difícil de usar mal, y esto puede parecer lo mismo, pero tiene una sutil diferencia que vamos a intentar explicar con un ejemplo. También tiene que ser explorable. Si yo estoy usándola, debo poder ir aprendiendo cómo funciona y cómo puedo usarla a medida que lo necesito, digamos, de forma que pueda trabajar de forma fluida y conseguir lo que quiero hacer. Y también tiene que estar bien documentada. Si yo tengo un caso de uso muy puntual, debo tener algún lugar de referencia para ir a leer y entender y aprender cómo hacer eso que quiero hacer. También tiene que dar errores informativos.
porque eventualmente nos vamos a encontrar con algún error y queremos que sea lo suficientemente informativo para entender qué pasó y cómo corregirlo. Y por último, en este contexto donde tenemos APIs por todos lados de todo tipo consumiendo, y también nuestro producto y su API puede ser integrada a otras, es muy importante que nuestra API sea integrable mediante una interfaz consistente, digamos, que sea predecible, que tenga una gestión de cambios que no rompa a los clientes, por ejemplo. Y también es un gran factor que termina influyendo en el éxito de nuestra API. Si la hacemos integrable y es útil, probablemente nuestro producto crezca y nosotros tengamos éxito. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos concretos de estos 6 pilares de una API Pythonica para entender un poquito más a qué se refieren. En primer lugar, deben ser fáciles de usar, y un ejemplo claro es la API de request. Si yo quiero hacer un get con autenticación básica, hago request get, le paso el URL y los parámetros de autenticación y listo, tengo una respuesta. En cambio, si yo usara la standard lib, tengo que pensar varias cosas más. En primer lugar, pensar en el concepto de un objeto request, recordar que para autenticar un request tengo que pasarle un header, autorización, y encodear en base 64 las credenciales, y después abrir una URL, que ahí tal vez es una abstracción no tan lograda, porque uno cuando piensa en una URL piensa más en términos de accederla, de hacerle un get, y no sé si uno elegiría al hablar el concepto de abrir una URL. Entonces tal vez es una abstracción un poquito menos simple que la de request. Después las APIs pueden ser fáciles de usar mal. Pueden ser fáciles de usar bien, pero también fáciles de usar mal. Por ejemplo, los crons, que tienen una sintaxis súper simple. Mediante 5 asteriscos uno puede controlar con qué periodicidad corre cierto script. Pero el problema de esto es que es muy fácil equivocarse. Si yo el 30 lo pongo en el segundo lugar, por ejemplo, en lugar del primero, de repente mi script corre cada 30 horas en lugar de cada 30 minutos. Y encima es un error porque como el día tiene 24 horas, yo lo quiero correr cada 30 horas, entonces rompe. Es decir, es muy propensa a errores esta API. Y en cambio, si usamos la librería schedule de Python, podemos decir esto: schedulear cada 30 minutos correr mi script. Y es muy difícil que, dada esta API, terminémosla corriendo cada 30 horas, por ejemplo, porque está más preparada para guiarnos a su buen uso. Pues una API debe ser explorable, y el gran ejemplo son los IDEs y su autocompletado, digamos. Por ejemplo, si tengo un objeto string, me muestra los métodos con los cuales puedo operar, y si tuviera un objeto propio, también me puede mostrar sus métodos, los docstrings y qué argumentos recibe, y uno puede ir aprendiendo a demanda la API. Digamos, esto es algo muy útil a la hora de tener un flujo de trabajo y no tener que tener interrupciones para aprender cada detalle de cada método y cómo usarlo. Uno puede fluir un poco más cuando la API es explorable. También una API debe estar documentada, y un gran ejemplo es la documentación de Python, que tiene un montón de secciones, y estas 3 que están resaltadas las considero las más importantes. Una sección de los primeros pasos. Digamos, si yo creo una API, debo ofrecer una forma de ir de cero a algo funcionando de forma rápida, para que los usuarios, digamos, tengan éxito temprano y quieran seguir usándola. También una referencia para usuarios avanzados que quieran descubrir o entender bien cómo funciona con cierto parámetro o cómo lograr hacer algo bien específico. Bueno, tengo una referencia donde lo puedo explicar y ellos pueden ir a verlo. Y también es muy importante y muy útil que las APIs pythónicas tengan una sección de recetas o comos. Si yo quiero configurar el login, bueno, tengo ciertas recomendaciones de cómo hacerlo. Y toda esa serie de casos de uso repetidos de nuestra API está muy bueno y es muy útil mostrar ejemplos de cómo se debe hacer. Porque si cada uno lo termina implementando, probablemente termine ignorando algún detalle que pueda ser importante, y con estos ejemplos lo podemos evitar. Después, como siempre ocurre algún error en el uso de nuestras APIs, tiene que ser informativo lo que ofrece. Por ejemplo, si yo estoy programando y recibo un error de este tipo, y
me impresiona bastante y voy a estar un rato largo hasta descubrir qué pasó y otro rato largo hasta tratar de arreglarlo. En cambio, si yo recibo este error, digo, bueno, no pudo sumar un int y un string. Seguramente lo que yo creía que era un int es un string. Y bueno, voy a tener que abrir el debugger y ver qué pasó. Pero digamos, me informa un poquito más claramente del error. Y también me sugiere la solución. Al ser tan informativo el mensaje, me está sugiriendo que cambie alguno de los dos, digamos, si los quiero sumar. Y con respecto al último pilar, que sea integrable, se me ocurrió hablar del caso de Unix y los comandos. Por ejemplo, mediante el standard out y standard in, uno puede combinar comandos y como respetan todos una interfaz, escriben standard out y leen standard in, uno los concatena y listo. Tenemos un comando que nos dice los 5 comandos que más utilizamos y las veces que los ejecutamos. Esta es una propiedad bastante piola de nuestras APIs. Si se pueden llevar bien con otras APIs, van a ser más utilizadas y eso es mejor para nosotros. Bueno, ya definimos qué entendemos por APIs y cuáles son las propiedades de las APIs pythónicas con algunos ejemplos. Ahora introduzcamos un poquito y hablemos de qué es GraphQL. GraphQL es un paradigma de APIs creado por Facebook en el 2012 y lo hicieron open source en el 2015. Es decir, tiene 5 años, es relativamente nuevo. Define un lenguaje de consultas declarativo y la API en sí es un grafo de datos tipado. Los recursos, a diferencia de REST, son generados a partir de las consultas al grafo. Es decir, yo en REST tengo un endpoint que representa cierto recurso y listo. En cambio en GraphQL yo tengo un grafo de datos tipado que mediante este lenguaje de consultas declarativo puedo generar recursos dinámicamente ajustados a mis necesidades. Así que veamos esto un poquito más con un ejemplo. Si yo tuviera este contrato legible que representa mi API, puedo saber que puedo preguntarle sobre las charlas y que cada charla tiene un título, una descripción y un speaker y que a su vez el speaker tiene un nombre y un email. Y por ejemplo yo en la etapa de diseño de mi API podría presentarle esto a alguien que sepa, que conozca más el dominio que yo o con el cual me gustaría recibir su feedback y me podría tal vez decir que la charla puede tener más de un speaker. Entonces yo en una etapa súper temprana, sin haber codiado nada, pude comunicar mi diseño y pude mejorarlo. Entonces en cambio de un speaker ser uno solo, la charla tendría una lista tal vez de speakers y cada uno tendría nombre e email. Es decir, es muy poderoso este contrato legible que ofrece GraphQL a la hora de diseñar APIs colaborativamente, tal vez con el input de personas que si les tuviera que mostrar el código no lo entenderían tan fácilmente. Después, GraphQL impone un lenguaje de consultas declarativo que es bastante fácil de leer. Si yo quiero el título de las charlas y el nombre del speaker, pido exactamente eso y nada más. Y las respuestas son predecibles. Me viene de la charla el título y el nombre del speaker, nada más. Yo pedí por eso y me viene eso. Esto, aparte de ahorrar ancho de banda cuando nuestras APIs tienen mucho tráfico, ahorra muchísimo código en frontend y en backend. Porque a menudo en backend generamos cierto código para parsear la respuesta a lo que quiere frontend y a su vez en frontend, dada la respuesta de backend, como no siempre lo logramos hacer bien, terminan parseando la respuesta para acomodarlo a una estructura que sea más útil para ellos. En cambio en GraphQL, con su lenguaje de consulta declarativo y las respuestas predecibles, podemos delegar toda esa complejidad y concentrarnos en el diseño de nuestra API. Y todo el tipado y todas las respuestas ya está resuelto por la especificación. Dadas estas propiedades, no es sorprendente que haya muchas empresas usando GraphQL, Facebook, GitHub, Shopify, que es como una especie de mercado libre como servicio, Airbnb y bueno, un montón más. Entre ellas Synopsys, que es donde trabajo yo. Y la explicación que uno le encuentra a esto es que todas estas propiedades que uno quiere de sus APIs, que hacen que sean pythónicas, son más fáciles de lograr con GraphQL. Digamos, es más fácil hacer APIs fáciles de usar, explorables, integrables con GraphQL y por eso están teniendo gran éxito. Así que ahora vamos a la parte divertida de la charla, vamos a la demo.
La demo es en el contexto de una API de PyConR, del evento de PyConR, y las preguntas que quiero que la API pueda responder son: ¿qué charlas puedo ver en esta PyCon? ¿Quiénes son los sponsors y si están buscando gente? Por ejemplo, si yo soy una persona que está buscando trabajo porque todavía no trabajo en Python o recién estoy aprendiendo y quiero ver si están contratando juniors y puedo conseguir mi primer trabajo, bueno, la API debería responder eso. También, ¿qué personas están abiertas a ofertas? Si yo soy un recruiter y quiero ofrecer trabajo porque mi empresa necesita contratar, bueno, puedo hacer una consulta y saber quiénes están abiertos a ofertas y no se van a molestar si yo los contacto. Y también podríamos, por ejemplo, preguntar si la gente está interesada en GraphQL o en alguna otra tecnología. Entonces, vamos con la demo de esta API que pretende responder alguna de estas preguntas. Bueno, esto es GraphQL, es un IDE sí, en el browser que uno mediante la exploración puede ir descubriendo la API. Esto está hosteado en Heroku, si lo visitan lo van a poder ver lo mismo que yo. Y fíjense que ya nos presenta con un ejemplo de una query y nos dice, bueno, si querés ejecutarla, presiona Control Enter. Esto está muy vinculado a lo que decíamos de bajar la barrera de ingreso y que esa sección de la documentación de 0 al primer éxito sea bien corta, cosa que nuestros usuarios de la API puedan sentirse gratificados y continuar usándola y que la terminen usando para lo que querían. Entonces, bueno, probemos. Yo hago Control Enter y listo. Ya tengo, sin escribir un carácter, todas las charlas y el nombre del speaker y su bio. Esto tiene data real de la PyCon, lo pueden usar y explorar después. Y entre ellas está esta charla, la que estamos dando ahora. Y podemos hacerle muchas más preguntas. Por ejemplo, si yo quisiera saberlo primero, ¿qué charlas puedo ver? Primero hago control espacio y veo qué campos qué consultas acepta esta API. Entonces quiero saber las próximas charlas. Y quiero saber el nombre, quién la va a dar. Y todo esto puedo saber de quién la va a dar. Supongamos que quiero saber cuáles son los intereses comunes entre todos los speakers. Lo puedo saber. Y listo, me trae solo esa información con ese formato. Después supongamos que queremos conocer los sponsors. Y quiénes son y si están buscando gente. Bueno, mediante la exploración puedo obtener el nombre de la compañía que es sponsor, las posiciones que tiene abiertas. Y digamos, de cada posición obtengo el título de la posición y la URL donde me debería postular. Y también supongamos que quiero saber las tecnologías que usa para ver si me gustan o no. Y listo. Puedo hacer una consulta y me trae las compañías, qué posiciones tienen abiertas y qué tecnologías están usando. Después supongamos que queremos saber qué personas están abiertas a recibir ofertas. Entonces, de nuevo, y aprovecho para mostrar una tool muy interesante para la exploración de APIs GraphQL, que es este plugin Explorer, que nos permite construir consultas como si estuviéramos llenando un formulario haciendo checkbox. Entonces, si yo quiero encontrar a la gente que está abierta a ofertas, hago clic acá y me va escribiendo acá y selecciono, por ejemplo, el mail, en qué está interesado y el nombre. Y listo. Obtengo las personas que están interesadas y, por ejemplo, las podría contactar a todas y saber un poco, si quiero customizar el mensaje, qué palabras clave usar. Y también puedo usar un montón de cosas más. Por ejemplo, si esto tiene data real de las últimas 3 PyCon, si quisiera saber todas las personas que dieron una charla en los últimos 3 años, puedo mediante hacer clics y tipo llenar un form, ejecutar esta consulta y listo. Estas son todas personas que dieron una charla alguna vez. Acá está Jonah. Hola Jonah. Que dieron una charla alguna vez en la PyConR. Esto está muy bueno y es súper explorable. Y también quiero mostrarles una tool porque a veces las APIs GraphQL crecen un montón y este tipo de exploración se vuelve bien larga. Entonces hay una tool más visual que la podemos ver acá. Nosotros acá tenemos los tipos y acá tenemos unas cajitas que representan los modelos. Por ejemplo, si yo tengo el objeto query,
sé que puedo llegar a las charlas con estas tres consultas: Next Talks, All Talks y Talks by Ear. Y siempre me van a devolver una charla que a su vez tiene un speaker y el speaker tiene estas propiedades. También puedo ir al objeto query y decir, bueno, si yo quiero conocer información de personas, tengo estas tres formas y todas me devuelven una persona. Y la persona a su vez es una interfaz que puede ser un speaker o un visitante. Entonces, si es un speaker, tiene por ejemplo la charla que dio, y si es un visitante, tiene su perfil de GitHub como para mostrarse a potenciales empresas. Y también, bueno, puedo preguntar sobre los sponsors, saber qué es un sponsor, etc. Pues, de nuevo, si la API es muy grande, puedo empezar a buscar, digamos, y filtrar por tipo o por nombre. Entonces yo puedo acceder, bueno, el speaker es esto, si quiero saber qué es una open position, busco y puedo acceder. Es decir, es muy explorable y es una representación súper visual de la API que esconde toda la complejidad de la implementación y se enfoca en mostrar el dominio de la API. Así que bueno, una cosita más que quería mostrar antes de hacer un poquito la conclusión de la charla es las mutaciones. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Aparte de hacer consultas, yo quiero modificar, agregar información. En GraphQL eso se llaman mutaciones, sería equivalente de cierta forma al post de HTTP. Entonces yo de nuevo usando Explorer y haciendo clics puedo ir construyendo una mutación y acá veo que ya hay algo distinto, digamos. Esto está en otro color y no son campos normales, entonces puedo ir a la documentación, puedo ver las mutaciones, a ver qué son. Bueno, tiene un objeto, tiene una consulta add open position que me permite mutar y agregar una posición y me da, por ejemplo, un ejemplo de cómo usarla. Yo tengo un ejemplo embebido en el campo de descripción, un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, en lugar de empezar a tocar y probablemente equivocarme, puedo copiar el ejemplo, ejecutarlo y ver qué pasa. Por ejemplo, en este caso me dice que falló. Me dice que falló porque el nombre de la compañía no existe y me sugiere que revise si tipié algo mal. Obviamente, cuando reviso veo que company name no existe. Entonces, por ejemplo, si pongo Onapsis y intento agregar una posición, ahí sí va a tener éxito, la creó y me agregó la posición. Esto está muy bueno, en particular me parece que está muy bueno porque permite modelar los errores como parte del dominio, digamos. Si yo aparte de este fallo tengo algún otro que me parece interesante tratar de forma única y aparte de una sugerencia obtener un detalle mayor, lo puedo modelar en la API y todos los clientes van a saber que mi mutación puede volver un objeto failed que tiene las siguientes propiedades y puede aprender qué significa cada una. Eso también me parece muy interesante de lo que ofrece GraphQL como tecnología. Así que bueno, volvamos un poquito a la presentación para hacer los comentarios finales. Las APIs GraphQL pueden facilitar el diseño de APIs fáciles de usar, difíciles de usar mal y explorables mediante, por ejemplo, GraphQL. Uno mediante el autocompletado puede ir descubriendo los campos que tiene y eso la hace fácil de usar. Y cuando cometemos un error, como cualquier IDE, nos marca en rojo que cometimos un error y nos dice cuál es el origen para que podamos corregirlo antes de cometerlo, digamos, de finalizarlo y ejecutar la query con que nos dé un error. También es súper explorable, vimos dos tools, Voyager, que es la más visual, y GraphQL, que era como el IDE. Entonces la API con GraphQL la podemos hacer súper explorable de forma súper simple. Con el aspecto de la documentación, hay comentarios de que las APIs GraphQL son autodocumentadas. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, sí es verdad que al darle prioridad y jerarquía, pudiendo describir los campos, uno tiene cierta documentación, pero eso es solo una parte. O sea, digamos, es la parte de la referencia de la API. Si nosotros queremos tener una API pythónica, debemos tener las otras dos secciones, de 0 a un caso de éxito, digamos, tener una sección que ayude a los clientes a lograr ese primer caso de éxito, y también los ejemplos de los casos de uso frecuentes, digamos. Si mi API es sobre el dominio X, bueno, los casos de uso más frecuentes yo tengo que documentar cómo lograrlos
para evitar que los clientes cometan errores que hagan más engorroso el uso de la API. También vimos cómo podemos modelar en el dominio los errores para ofrecer más información dependiendo del tipo de error y que los clientes sepan de antemano qué puede llegar a salir mal cuando ejecutan una mutación y tomar acciones a partir de eso. Y también vimos cómo el contrato es legible y sobre él, como está tipado, se pueden construir muchas tools como GraphQL, Voyager y hay un montón más que no me dio el tiempo de mostrar. Como ofrece una interfaz súper confiable y está todo tipado, uno puede construir un montón de tools que inspeccionan esos tipos y hacen trabajos sobre eso. Y como palabras finales, quiero decir que las APIs Pythonicas son fáciles de usar y difíciles de usar mal, como estuvimos viendo, que son cosas distintas y debemos prestarle atención a esas dos. También que GraphQL nos puede ayudar a diseñar APIs Pythonicas, pero que las APIs Pythonicas también pueden ser REST. Digamos, ninguno de los principios que vimos son únicos a GraphQL. Y también quería dejar como nota final que GraphQL se puede combinar con REST, microservicios y hasta un monolito, porque la implementación de las consultas, GraphQL no opina sobre cómo debe ser. Y en la demo, de hecho, tenemos algunas consultas resueltas con REST, otras con llamadas a métodos y otras incluso leyendo de un file, de un JSON. Así que GraphQL no opina sobre eso y uno lo puede tener como una capa superior sobre la cual hace consultas con REST o cualquier otra implementación. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y espero que la hayan disfrutado y hayan aprendido algo y tal vez que las haya incentivado a hacer una demo GraphQL y que empiecen a usarlo porque está muy bueno. Muchas gracias.